Gracias por seguirnos y gracias por acompañarnos en la siguiente entrevista que va a versar sobre lo que plantea la reforma o las reformas que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Lo vamos a hacer con el economista Fernando Peralta, magíster en Administración de Negocios, consultor financiero y tributario, asesor de corporaciones multinacionales, a quien les damos el buenos días aquí en nuestra estación. Muy buenos días, Orlando. Gracias por la invitación y estamos a las órdenes. Conocemos ya que la Comisión de la Legislatura ha devuelto al presidente de la República la reforma porque no se ajusta al artículo 136 de la Constitución, que señala que debe ser de una sola materia. Sin embargo, hay antecedentes que en el gobierno de Rafael Correa se hizo de varias materias, siempre y cuando hay un hilo conductor. Adicionalmente, juristas de prestancia, y aquí entrevistamos a muchos, han dicho que también la Corte Constitucional de Colombia admitió a trámite en este país un proyecto que abarcaba varias materias porque la referencia es el hilo conductor que tenían ellas. Lo que ha resuelto el Consejo de Administración Legislativa en nuestro país de la Asamblea Nacional tendrá que sin duda el día de hoy sostenerse más ampliamente. Pero ¿cuál es su opinión respecto de este tema, de esta devolución del proyecto al Ejecutivo, economista Peralta? Buen día. Gracias, Orlando. Sí, efectivamente, el día de ayer, en la tarde, la tomó la decisión el CAL, el Consejo Administrativo de la Asamblea Nacional, sustentado en el informe técnico dado a ellos para tomar esa decisión. Fue una votación de 5-7 en contra de proseguir con el proyecto de ley, más bien regresarlo al Ejecutivo. Y si uno lee lo que se estableció el informe técnico, hay principalmente dos aspectos por los cuales es revuelto el Ejecutivo. El primer aspecto, efectivamente, el tema de la unidad, que hable sobre una materia. No materia en específicamente que hable sobre un tema económico, tributario, no, fue que señaló que hay normas que no tienen un hilo conductor, como tú bien lo dijiste, no hay una conexión causal, ¿sí? Por ejemplo, están incluyendo temas laborales en un aspecto económico, cuando en el económico está más moviendo el presupuesto del Estado y el laboral no afecta al presupuesto, más bien afecta a las instituciones privadas, empleadores. Ese fue el primer caso. Y el segundo caso fue efectivamente por el tema laboral. Los efectos que tienen de materia constitucional, los derechos, toman en consideración los principios de igualdad, al tener dos sistemas laborales distintos, hacen que se tome una situación desigual entre ciertos trabajadores de clase A y trabajadores de clase B. Esas fueron principalmente las dos razones por las cuales la Comisión Técnica emitió el informe que fue luego aprobado por el CAL, y efectivamente, ¿ahora qué va a suceder? Que el Ejecutivo va a tener 10 días para revisar las observaciones, luego tendrá la opción, lo que creo que es lo más probable, porque también entendemos que hay un déficit fiscal del 4% del PIB, 4.000 millones de dólares para el año 21, es que primero debería entrar lo tributario, porque sobre el aspecto tributario no ha existido una negación desde el punto de vista constitucional. Entonces puede entrar a trámite. Quizás el tema laboral tendrán que hacer ciertos ajustes, pueda que lo entren como otro proyecto, pero ya no podría ser urgente y más bien debería tener el trámite ordinario. Pero sí, fundamentalmente el enfoque que el presidente de la República dejó entrever cuando presentó este proyecto de ley era el tema tributario de una parte y laboral de otro. Sin embargo, ya en el contenido de los 300 y más de artículos abarcaban varias materias: financiera, legal, laboral, petrolera, de telecomunicaciones, etcétera. A lo mejor tendrían el hilo conductor si es que hay la sana intención de analizar y articular, ¿verdad?, el todo de la ley. Pero los genios que han rechazado este proyecto y se lo han devuelto al Ejecutivo sabrán explicarle exactamente al país. Lo trascendente que había trascendido de algunos integrantes del CAL era que no había que ponerle trabas al proyecto ni al proceso, sino más bien analizarlo y ser propositivos.
ha quedado eso de lado. Veremos qué ocurre con el Ejecutivo, si lo devuelve o busca a lo mejor el camino de la consulta popular. Pero el tema da como para analizar el tema tributario, economista Peralta. Y en ese sentido, me voy a permitir preguntarle cuáles son las ventajas y las desventajas que traía consigo esta reforma tributaria, cuando, por ejemplo, a quienes ganan más de $2.000 y que muchos de ellos tienen relación de dependencia y son los que efectivamente pagan su impuesto a la renta de manera anual. Y se les estaba, por ejemplo, eliminando todas las excepciones que al momento existen para ellos. Y se les estaba diciendo, y así lo afirmó el presidente, que apenas iban a pagar $16 mensuales. Y que había también algo de una especie de retribución tributaria para ellos, no sé cómo. ¿Usted nos puede un poco explicar esa situación? Porque hay otros comentarios que más bien dicen que aquel que gana más de $2.000 termina pagando el 1000% de lo que establece auténticamente esta reforma tributaria. ¿Quién tiene la razón? A ver, si hacemos un análisis neto de tanto las ventajas y desventajas, en global, en promedio, podemos decir que hay más desventajas que ventajas, ¿sí? Hay ciertos sectores que se benefician. De hecho, se estima que con esta reforma tributaria se llega a recaudar aproximadamente $950 millones. De esos $950 millones, el principal rubro de adquisición de toma de tributos es el impuesto a la renta, $465 millones. Por ahí están estimando reducciones en el cobro de los tributos en el ICE. O sea, eso afecta principalmente bebidas gaseosas, ciertas cervezas artesanales. Ellos van a tener beneficios de que la tasa del ICE va a ser sustancialmente menor. Vamos a tener ICE en telefonía móvil, que ya no lo va a existir. Entonces en esos puntos hay un beneficio. Pero si hacemos el compendio neto de la situación, es una mayor carga tributaria que efectivamente está afectando más a las personas naturales y también a las empresas. Vamos con lo más sencillo. Las empresas se le están eliminando ciertas deducciones que tenía la norma actual. Y ojo, si esta reforma tiene aplicación, tendría vigencia a partir del año 2022. Deducciones en el tema de cuando teníamos empleados discapacitados, 150%. Tenemos también otros tipos de deducciones como en el incremento neto de empleo. También se va a eliminar ese beneficio que había un 100% de deducción adicional. Ciertos gastos, cuando usted compraba a pymes, usted tenía un 100% adicional de deducción. También eso es eliminado, que eso venía desde el año, con la ley de simplicidad del año 2020, vigente en el año 2020. Temas de jubilación y desahucio en empresas también son ciertos beneficios o deducciones son más estrictas, por ende casi imposible de realizarlo, ¿sí? También en el tema de microempresa, efectivamente el régimen actual de microempresa va a ser eliminado y va a ser cambiado a un régimen que se llama RIMPE. En este régimen no es que hay una exoneración para las microempresas, no es que llegan al régimen normal que tienen las otras compañías, sino que sí se va a cobrar todavía sobre los ingresos, pero con una tasa marginal. Ya no es directa del 2%, sino con una tasa marginal en base a una tabla, como las personas naturales. Pero va a seguir existiendo un pago por parte de las microempresas. Entonces por ahí hay un tema de las compañías, como pasaron en el COVID, que tuvieron pérdidas, pero tuvieron ingresos porque venden, podrían estar siguiendo pagando a pesar que tengan pérdidas contables, ¿no? Y en el caso de las personas naturales, que efectivamente es lo que más se ha tratado, se ha escuchado en los medios. Primero, vamos de lo más sencillo, el tema del impuesto a la herencia, que efectivamente está siendo eliminado cuando el beneficiario son mis hijos, el primer grado de consanguinidad. Y efectivamente la tabla de impuesto a la renta fue modificada y los gastos personales. De hecho, hay cálculos que se han efectivamente realizado que para aquellos que ganen en promedio desde $2.000 en adelante, si antes con los gastos personales y las deducciones
podía haber tenido un impuesto a la renta igual a cero, con un sueldo de $2.000. Se estima que con el proyecto de la reforma, esa misma persona con ese mismo ingreso tendría que pagar anualmente $460. Es decir, que mensualmente va a tener una retención por parte, si está bajo relación de dependencia, por parte del empleador va a tener una retención mensual de aproximadamente $40, lo que antes no hubiera existido la retención. Y así sucesivamente. Por ejemplo, una persona que gane $2.500 mensuales, si antes pagaba $69, ahora va a pagar $1.300. Entonces, lógicamente que se ven incrementos importantes de miles porcentuales. Lo que puede afectar quizás a la clase media, media alta, va a afectar sustancialmente la reforma, por los diferenciales de que hay que pagar por el impuesto a la renta. Ahora, en torno al tema de la herencia, si bien el presidente dice que se elimina este impuesto del que se recauda poco y más, sin duda se gasta en la recaudación, ahí he leído de analistas que dicen que si una persona, por ejemplo, tiene una casa y la vende en $80.000, porque en su proyecto de vida tiene deseos de comprarse una mejor vivienda, dicen que ahí sí va a pagar un impuesto de alrededor de $20.000 de esos $80.000 por un ingreso que no debe ser gravado porque es una venta que hace de su vivienda, y que además de en su vivienda ya está pagando el impuesto predial urbano, ha pagado impuestos de otra naturaleza y otros impuestos más. ¿Es realidad eso o se están inventando cosas para contradecir lo que el presidente de la República está proponiéndole al país? De una vivienda de $70.000 pagar $20.000 de impuesto a la herencia, yo creo que son valores muy exagerados. Estamos hablando casi del 30% del valor del bien. Eso es sumamente exagerado. No lo creo que es así. Primero hay que dividir dos cosas. Si yo cuando vendo la vivienda actualmente, puede ser inclusive a mis hijos o a un tercero, efectivamente hay una exoneración de impuesto a la renta que se llama para los inmuebles. De hecho, a la norma actual establece que hay 2 ventas que pueden ser exoneradas. A partir, y si tienes más de 3 ventas, ahí sí tengo que pagar todo el total de ingreso grabado. De hecho, aprovechar en la nueva reforma, están cambiando ese punto y lo que dicen es que si es venta para temas de viviendas o de terrenos, N cantidad de ventas puede ser exonerado. Ya no hay un mínimo de ventas para exonerar. Eso es un beneficio que estaba en la reforma. Ahora, si la vivienda debe ser repartida como producto de la muerte del dueño y se tiene que entregar a sus herederos, efectivamente la tabla actual comienza a partir de los $60.000, $70.000 para pagar impuesto a la renta, y pagan de forma muy marginal. Realmente la tabla, y por eso es que también el impuesto a la herencia no es altamente recaudatorio, 70 millones, 80 millones anuales, porque está enfocado más a los patrimonios de alto valor. Me refiero a patrimonios que son millones de dólares. Quizás estamos hablando ahí del segmento de población medio alto del Ecuador, pero para una persona que está inferior a esos niveles de ingresos, muy probablemente va a ser nulo o casi nulo el monto del pago del impuesto a la herencia. Ahora, hay quienes dicen también y han manifestado que este proyecto en realidad debe ser archivado por ser más bien recaudatorio, con tinte eminentemente fiscalista, porque vemos que hay un Estado que no ha achicado lo que debe pagar en sueldos y salarios y le está exigiendo a toda una población más bien que se la mantenga y adicionalmente recaudar alrededor de $1.800 millones en total, 900 por tributos y 900 por inversiones que se aspiran tener a efectos de atender lo que el FMI le está demandando. Y que adicionalmente, a través de los impuestos que estaría aplicando a través de esta reforma, habría una competencia desleal entre empresas de una misma industria.
A ver, desde el principio básico de lo que es un impuesto, tributo, que es una imposición, siempre todos los impuestos tienen el fin recaudatorio, ¿no? Tienen su principio de recaudación para poder solventar los costos y gastos que tiene el Estado, ¿sí? Por ende, esa es la naturaleza propia de los impuestos. Por ahí sí podemos pensar que es un impuesto confiscatorio, dependerá del monto o de la tasa gravable, que haga una especie de segregar a la población y cobrar de forma muy excesiva a cierta clase social respecto a otra. Eso ya es un tema ya de tema de los abogados. Sin perjuicio a eso, lo que hay que tener es cifras de lo que pasa con el presupuesto del Estado. Recordemos que el presupuesto del Estado, o el Estado, es como nuestra casa. Nosotros tenemos nuestros ingresos, nuestro trabajo, y gastamos, costo y gasto. Si en un momento dado gastamos más de lo que nos ingresa, usamos la tarjeta de crédito, nos endeudamos, o reducimos el costo-gasto para equilibrar y no tener deuda, o aumento mis ingresos, busco otro trabajo, otra fuente de ingresos. Lo mismo le pasa al Estado, es como una casa. El ingreso son los impuestos, tiene costos-gastos, ahorita actualmente tiene un déficit de 4.500 millones de dólares dados en la proforma presupuestaria que emitió el Ejecutivo y que de hecho fue regresado a inicios de septiembre por la Asamblea al Ejecutivo por hacer unas consideraciones. Eso representa 4.5% del PIB. ¿Qué solución tenemos? Hay que cuadrar la cifra, hay que bajar gastos o hay que incrementar ingresos. Y efectivamente esta reforma tributaria va en ese sentido. Tratar de recaudar 900 millones de dólares que no es que van a llenar o a satisfacer el 100% del hueco fiscal que tenemos a 4.500, pero va a ayudar más política de reducción de costos y gastos que lo va a existir, y también existe un convenio con el FMI que están buscando fuentes de financiamiento, no que el FMI obliga al Estado a que haga este tipo de reformas, pero lo que le dice es como cualquier persona que preste plata a alguien. Si yo te presto plata a ti y sé que no tienes gasto, o sea, sería loco darte plata, darte dinero y decir, bueno, ahí vemos, te va a poner una garantía. En este caso lo que le dice el FMI al Estado, le dice, ¿sabes qué? La garantía es que me cuadres el presupuesto. Claro. Mira cómo, me lo cuadras. Tengo unas ideas que de mi experiencia en otros países ha funcionado, pero tú tomas la decisión. Ahora, en ese cuadrar el presupuesto para regular, ¿verdad?, todo un presupuesto, evitar el déficit, que es lo que se aspira permanentemente, hay quienes piensan, y yo lo he manifestado también, que el SRI debería ponerse a trabajar, cruzar información con la superintendencia de compañías, por ejemplo, para saber cuáles son las empresas que evitan pagar impuestos y otras que eluden pagar impuestos, de una parte. Y de otra, hay quienes también puntualizan que hay que incorporar a la gran cantidad de informales también al aporte que deben hacerle al Estado por el negocio que están ofreciéndole a la sociedad ecuatoriana. Sí, la idea es aumentar la base de contribuyentes. Desde el punto de vista de los microempresarios, estoy de acuerdo que tienen que aportar, pero no debería ser sobre ingresos, sino sobre su rentabilidad. ¿Sí? Pero allí no hay la traba justamente de que muchos esconden auténticamente la rentabilidad. Sí, pero efectivamente, y por eso es que el Estado toma la decisión más sencilla sobre los ingresos, pero quizás no sea la más equitativa y la más correcta, porque usted utiliza, o la gente puede utilizar la falacia de la generalidad. Claro. Porque creo que todos son ladrones, apliquémosle la ley, pero usted no sabe que ahí hay gente también honrada y que es afectada por tener esa falacia de que todos son iguales. Entonces, en ese sentido, yo creo que debe ser un poco más técnica la aplicación. Estoy de acuerdo contigo en el tema de recaudación. De hecho, la administración tributaria ha tenido buenos éxitos en la recaudación en estos últimos años. Sin embargo, hay estudios de que hay una brecha de recaudación de los organismos internacionales. De hecho, también estiman la corrupción. Aquí, por ejemplo, hay un 3-4% aproximadamente de costo-gasto que está en exceso, que hay lo que se llama filtros,
que se estiman esos valores de forma estadística, económica, que sí deberían ser atacados, pero en el corto plazo que necesitamos pagar, quizás no sea la posición más correcta o más práctica para poder ajustar el presupuesto. Eso quizás va a tomar es decir, cobrar medio plazo, a los plazo. elusores y evasores nos va a tomar tiempo, Sí. 4 o 5 años, y es una cantidad importante, más Correcto. de 6.000 millones, casi 7.000 millones de dólares, sino más. Eso de una parte, pero también de otra, y aquí viene otra inquietud. ¿Por qué entonces la clase media tiene que pagar el despilfarro de un Estado? Porque a la clase media, que está ganando 2.000 y algo más de dólares, se le están eliminando todas las deducciones, que casi era el 50% de sus ingresos. Se les elimina y ahora dice, no, usted tiene la oportunidad de tener créditos tributarios. ¿Cómo es eso si no va a tener un referente de cuánto mismo es que tenía que deducir cada contribuyente? Sí, ahí lo que sucede es que, a ver, en el tiempo de Correa, en el año 2008, vinieron estos gastos personales. Ajá. Antes de Correa no existían. Nosotros pagábamos sobre nuestros ingresos menos la renta, menos el aporte del IES, y era la base sobre la que calculábamos. En la administración del expresidente Correa, efectivamente entraron los gastos personales, como una forma de ajustarse como hacen en otras administraciones tributarias en otros países. Efectivamente, esta es una decisión que busca caja, ¿sí? Busca caja de forma automática. Sabemos que las retenciones a los empleados es mensual, de forma tal, va a haber ingreso de caja más rápido para el presupuesto que esperar alguna otra tipo de acción que pueden tomar, ¿sí? Pero yo creo que principalmente es por un tema de caja. Bien, economista Fernando Peralta, gracias por el diálogo aquí. Nos ha aclarado y ha despejado algunas inquietudes que señor usted también como oyente tiene, amiga y amigo, que nos sigue día a día. Y vamos a seguir en esto porque sin duda que el presidente de la República, teniendo en cuenta lo que acaba de decirnos el experto consultor financiero y tributario, economista Fernando Peralta, necesita ingresos inmediatos de recursos para atender la caja fiscal. Y en eso va sin duda a insistir en el tema tributario. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Seguiremos conversando del tema para justamente servir a usted que nos sigue en el día a día y tenga claro el panorama de qué es lo que se nos viene en materia tributaria a todos los ecuatorianos. Son las 8:25. Aquí concluimos también nuestro servicio informativo, reiterando el agradecimiento al economista Fernando Peralta, consultor financiero y tributario, asesor de corporaciones multinacionales que ha dialogado con nosotros.